Bien. Hola, ¿qué tal, Leo? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Miguel, ¿cómo estás? Hola a Muy bien. todos. Vamos a esperar que se conecten todos y vamos a empezar a trabajar un poquitito. ¿Mm? ¿Les parece? Eh, ¿Alguno de ustedes cursó el seminario 1 el cuatrimestre anterior? Sí, Bien, yo, Miguel, lo cursé va, el cuatrimestre pasado. Yo bárbaro. también. Probablemente haya algunas cosas que parezcan que van a ser parecidas a las del cuatrimestre pasado, para hacer cosas distintas. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si es que yo no me confundo de lo que les di, porque ustedes vieron que yo soy un señor mayor y que ya tengo la memoria frágil, ¿no? Bueno, en principio les cuento una cosa. Este seminario está pensado para hacerse en 4 o 5 encuentros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo para esto lo que voy a necesitar es que ustedes vayan haciendo las actividades que les voy pidiendo. ¿Mm? Y me las van a mandar en la última clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por mail? Pero un mail que tengo que crear, porque si no, se me pierden los trabajos. ¿Estamos de Bien, acuerdo? estamos de Va. acuerdo. Eh, ¿Estamos todos? Estimado Brandon, Sí, querido, sí, ¿estamos todos ya? sí, ya estarían todos. Bueno, perfecto. Bienvenidos, qué gusto de tenerlos. Quiero adelantarles una cosa. Ayer intenté dar una clase, o antes de ayer, una clase de filosofía y me falló Fivertel cada 5 minutos. De llegar a pasar eso, yo les voy a mandar actividad con Brandon. Es decir, si se corta más de 3 veces, no podemos seguir el hilo de una clase. ¿Estamos de acuerdo? Este sábado vienen los técnicos de Fivertel a mi casa y veremos qué solución me dan. Esto como para que sepan que los problemas de conectividad que tienen ustedes a veces también los tenemos los docentes. A veces no, en las mismas circunstancias en que los tienen ustedes. A mí, todo este año 2019 que pasó, felizmente no me tocó afrontar problemas de conectividad, pero en lo que va del 2021 he tenido bastante. Bueno, este es un seminario de argumentación jurídica. Es un seminario, no es una materia. Es decir, acredita como materia para que ustedes obtengan el título de abogado. Pero un seminario significa, por un lado, una intensa actividad de lectura, implica algunas etapas donde trabajamos como si fuera un taller. A mí la metáfora del taller me gusta mucho, porque en el taller uno trabaja en la medida en que se ensucia. Uno trabaja en la medida en que se mueve, ¿correcto? Y uno trabaja también sobre los errores. En un taller es magnífico, porque uno puede haberse estudiado un manual de despiece de un automóvil, pero finalmente aprende a hacer el despiece del automóvil cuando se enfrenta a los engranajes, a las herramientas, a la grasa, al polvo, y cuando se ensucia, ¿no? Entonces, vamos a tratarnos de ensuciar un poco, ¿correcto? Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy, que es un poco de lo que hablamos siempre en la primera clase, de qué es argumentar, para qué sirve argumentar, qué es una premisa, qué es una conclusión, qué es una inferencia, y ahí vamos a dejar. Pero yo ya, les voy a pedir lo siguiente. Ahí les acabo de colocar un enlace. ¿Lo vieron?
Sí, se ve. Bien, perfecto. Este enlace es de un artículo que publicó el profesor Andrés Rosler, que es profesor de la Universidad Austral, que se titula Cuando se condena sin dudas, pero sin prueba. Yo quiero que lo lean a este artículo, si es que no lo han leído. Se publicó en La Nación hace poco tiempo. ¿Correcto? No me confundí, puse la C. Si ustedes leen este artículo, puede parecer que más que una C merecería una Z. Pero el artículo es muy inteligente, muy tendencioso, y a mí me gustaría que ustedes, como tarea, luego de haber hablado de qué es la argumentación, para qué sirven, identifiquen qué premisas son las que toma Rosler, a qué conclusión llega y cómo se da la inferencia. Este va a ser el primer trabajo, no debe superar la carilla y media, y no me lo tienen que mandar ahora, me lo van a mandar cuando termine la cursada. Los pongo en autos respecto de qué trabaja Rosler en este artículo. Trabaja sobre una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se revoca una sentencia condenatoria por crimen de lesa humanidad que fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Se darán... Desmuteate, Pablo. Sácate el... Ahí, hola, hola. Muy bien, sí. No, si después podés repetir los objetivos del trabajo, lo que tenemos que hacer. El trabajo es, ¿cuál es el punto de partida y a dónde quiere llegar? ¿Cuál es la conclusión? Ahora, los puntos de partida son las premisas. La conclusión es a lo que quiere llegar. Saber si este es un texto argumentativo o no. Y poder identificar si la conclusión se desprende de las premisas. Les quiero aclarar una cosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Andrés Rosler. No tengo por qué estar de acuerdo. Puede que ustedes estén de acuerdo, o no. Plantea una cuestión interesante para la argumentación jurídica. Entonces, más allá del planteo, no me interesa tanto cuál es la posición que ustedes tomen. Claro que me interesa, pero pueden no coincidir conmigo. Vamos a charlarlo la próxima clase, pero ustedes tienen que producir una carilla y media que va a ser evaluable. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un intento. Si eventualmente el intento sale mal, volvemos hacia atrás. Enciendan sus micrófonos para que podamos hablar. ¿Correcto? Bien. Perfecto. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Entonces vamos a... No sé, estoy cursando. Luego. Quiero que empiecen a leer. Esto es lo que quienes han cursado conmigo, puede ser que lo hayan leído, pero otros fines. Un cuento de Borges que se llama Emma Suns.
Por ahora lo empezamos a leer. Por ahora lo empezamos a leer. Hagamos una cosa, porque se me complica un poquitito a mí el audio. Apaguemos y cuando quieran hablar, exactamente. Pero ya hicimos el ejercicio de desmutearnos, ¿correcto? Y de mutearnos nuevamente. Bueno, la primera pregunta que a mí se me ocurre es explorar en ustedes qué entienden por argumentar. ¿Alguno tiene ya una noción de qué sería argumentar? A ver, el amigo Guillermo. ¿Qué te parece que es argumentar, Guillermo? Estás muteado, Guillermo. Desmuteate. Ahí, Ahí. argumentar. Lo primero que me viene a la mente es fundamentar. Si yo eventualmente estoy definiendo una postura o manifestando algún criterio, la argumentación me refiere a eso, fundamentos, datos que permitan de alguna manera sostener lo que yo quiero llegar, lo que quiero manifestar. ¿Están de acuerdo con lo que señala Guillermo? Yo creo que es intentar convencer con nuestra postura a otro. Claro. En este sentido, lo que estamos es relacionando, ustedes fíjense, dos palabras, fundamentar y convencer, ¿correcto? Porque fíjense que hay una coimplicación, hay una referencia o una relación muy inmediata entre convencer y fundamentar. Porque, Valeria, convengamos una cosa. ¿Ya cobraste tu sueldo? ¿No? ¿Ya cobraste tu sueldo? Sí. Si yo cometiera la infidencia de preguntarte la dirección y vos tuvieras la mala idea de dármela y yo apareciera con una y te la pusiera acá y te dijera, dame todo lo que cobraste, es probable que te convenza, ¿verdad? Seguramente, sí. Pero eso no es el convencimiento que buscamos los abogados. Yo creo que tendríamos que buscar un fundamento, o tendrías que buscar un fundamento como para convencer, para que crear en mí el convencimiento de yo entregarte el dinero que cobré. Sí. Y a ver, Julieta, ¿a través de qué herramientas o de qué instrumentos podemos lograr convencer sin echar mano a Julieta? No te funciona el micrófono, no hay problema. Sabrina, Sabrina Beroldi, ¿a través de qué elemento o de qué herramienta logramos convencer sin echar mano a la fuerza? O a la amenaza. Sí, a través de la palabra, a través de premisas, a través de intentar convencernos. Entonces volvemos a lo que planteaba Guillermo, a los fundamentos. ¿Y qué son los fundamentos? Son buenas razones, razones que puedan persuadir. Entonces, me parece interesante cómo, a partir de las prenociones, entre Guillermo y Valeria, llegaron a un esbozo de lo que sería argumentar. Algunos ya me lo han escuchado, pero yo normalmente digo, junto con la doctora Muñagurría, que argumentar es una actividad verbal o una actividad comunicativa, que puede ser verbal, que puede ser gestual, que puede ser actitudinal. También argumentamos a través de nuestras actitudes, a través de nuestra postura corporal, a través de las palabras que utilizamos. Palabras que son más suaves, hay palabras que son más rígidas, hay palabras que son más contundentes. Nosotros, por ejemplo, ¿alguien tiene
el micrófono encendido y me viene mucho ruido. Creo que es Guillermo. Miguel, perdón. No, Guillermo no, Miguel, me confundí. Pero decíamos, argumentar siempre es desarrollar un paquete textual, desarrollar un texto que puede ser verbal, que puede ser escrito, que puede ser actitudinal. De allí que se hable de un área de la argumentación que se denomina argumentación jurídica. Ustedes fíjense que la argumentación jurídica es la herramienta que utiliza cotidianamente el abogado. Cuando va a la mesa de entradas y quiere obtener rápidamente un despacho, argumenta sobre la urgencia al auxiliar letrado o al secretario, quien a su vez va a argumentar ante el juez. Cuando uno quiere obtener una sentencia favorable en una audiencia de vista de causa, verbalmente argumenta en favor del interés de su representado. ¿Con qué? Con las mejores razones, con las razones más adecuadas o más congruentes con el interés de la persona que estoy representando. Muchas veces el argumento no se despliega para que un juez resuelva en favor de una persona o de otra persona. Hay modos alternativos de resolver el conflicto. La mediación, la conciliación, etcétera, etcétera. En estos casos, el mediador, el operador jurídico, lo que busca no es que una parte se incline a favor de una u otra parte contendiente, sino que lo que busca es que las partes acuerden, lleguen a una conciliación, lleguen a un punto en donde haya un consenso. Y ahí, por ejemplo, la escuela de Harvard de negociación y de conciliación dice que con las palabras y actitudes hay que ser duro con el problema y suave con las personas. Ustedes fíjense, esto es una estrategia técnicamente bien argumentativa. Si yo busco es que Pablo y Guillermo lleguen a un acuerdo, voy a ser muy duro con el problema que tengan. Voy a ser muy descarnado con el problema. Pero voy a tratar de hacer connotaciones positivas a la posición de Pablo y a la posición de Guillermo. Porque sobre la base de repartir esas connotaciones positivas, voy a poder llegar a lograr empatía y que puedan disponerse a un acuerdo. Entonces, argumentar también tiene una carga que no es estrictamente lógica y que es más bien extralógica y emotiva y que se vincula intrínsecamente con lograr empatía con quien tiene que tomar una solución, que a veces es un juez, y en los tribunales son 3 jueces, y que a veces son 2 partes que traen un conflicto, un entuerto, a una sala de negociación o a una sala de mediación para evitar un juicio. Pero eso también es una actividad jurídica, aunque no sea una actividad jurisdiccional. ¿Queda claro esto? Ahora, cuando yo hablo de argumentación, hablo de desarrollar un paquete textual. Pero claro, a ver, Sanabre Álvarez, no me acuerdo cómo es tu nombre, pero me acuerdo de vos. Juan. Cuando vos te pones y lees un cuento, ¿estás argumentando? No. No. ¿Por qué? Porque si bien desarrollás un paquete textual, ¿qué es lo que le está faltando a ese paquete textual? El fundamento, digamos, las palabras, como una fundamentación por parte mía de lo que sea ¿sí? ¿Una fundamentación para qué? Para, vos decís, la lectura de un texto, dijiste. Sí, a ver, yo tomo, no sé, Heidegger, el nazismo y las mujeres y la filosofía, y me pongo a leer
este texto que es de un autor que se llama Alain Badiou y de una autora que se llama Bárbara Cassin, ¿no? Y empiezo a leer, y leo, simplemente leo. Les informo, les comunico. ¿Estoy argumentando en ese sentido? No, porque no estás dando una opinión tuya, no estás dando tu punto de vista. Es algo Y que otra además, persona dice. una cosa, ¿qué es lo que no estoy buscando? Generar en el Convencer. otro un convencimiento, por decirlo de una manera. Muy bien, no estoy buscando convencer, no estoy buscando persuadir. A ver, cuando argumento, pongo la palabra al servicio de la persuasión, al servicio del convencer. Es cierto, ahora vamos, Pablo, hay otras formas de convencer. Por ejemplo, invitarlo a Guillermo a que traiga sus guantes de box y nos encontramos en la esquina de mi casa y resolvemos el problema a las piñas. Esto seguramente va a convencer a alguno de los dos y seguramente Guillermo, que es más joven que yo, me va a convencer más rápidamente. Pero guarda, porque si yo lo mando a Juan Sanabria, seguramente ya la cosa va a estar más equilibrada. ¿Correcto? Pues Juan Sanabria debe tener como 30 años menos que yo. Y debe tener como 10 años menos que Guillermo Gaud, ¿no? Pero ustedes fíjense, cuando yo utilizo la fuerza, no la fuerza simbólica, sino la fuerza material, en verdad técnicamente no estoy argumentando, sino que estoy dirimiendo una diferencia a través de la vía de hecho, de la vía fáctica. No estoy tratando de persuadir al otro. La persuasión a la que apunta la argumentación es la persuasión que es prohijada por el convencimiento. Y volvemos a lo que planteaba Guillermo hacia el inicio. Ese convencimiento se obtiene con buenas razones, que luego lo retomó Juan. Eso se fortalece con argumentos fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Con ideas fuertes. Pablo, vos querías plantear algo. No, te quería hacer una consulta. ¿Se puede citar, por ejemplo, como alguna frase, o sea, argumentando, citando, porque vos hablabas de un cuento recién, Sí. Y vos tratás de convencer citando algo, no utilizando las propias palabras? Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo digo, pobre Guillermo Gaud, lo están imputando por un pequeño robo, un robo bagatelar, un hurto, vamos a ponerle, un hurto bagatelar. Fue a la despensa de la esquina y se robó, o se sustrajo una bolsita de papas fritas. Claro, tenía hambre, hace un año y medio que no tiene trabajo, apenas hace gambetas para vivir. Esto es como dice el Martín Fierro, la ley es como tela de araña. Atrapa a los bichos chicos y los grandes la rompen impunemente. Ahí utilicé una poesía. ¿Pero qué estoy usando de la poesía? Estoy usando que es de José Hernández. Estoy usando que es el Martín Fierro. Estoy usando que es el poema nacional. El poema nacional es el Martín Fierro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes quieren es cuando, para levantar el ánimo de una fiesta. A ver, Valeria, ¿qué le pedimos al DJ? Y bueno, que ponga música, no sé, música alegre. Sería Carnaval Carioca. Y si queremos que canten todos, Yasmín, ¿qué es lo que pedimos? Música popular. Sí, pero normalmente lo decimos de una manera. Una que... ¿Cómo? Cachengue, no sé. Una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Una que sepan todos. Una que sepamos todos. A ver, si yo logro obtener de
una que sepamos todos, un fragmento que pueda funcionar como un tópico, un lugar, un argumento fuerte, eso es un argumento que sirve, es una premisa que sirve para convencer. Esto es lo que nos decía Pablo Iribarren hace un minuto. Yo puedo elegir un fragmento de una poesía, de un cuento, de un artículo periodístico, de una canción. Yo les voy a comentar algo. En un momento tuve que argumentar en un juicio de filiación cuando todavía el ADN era muy raro y el señor había reconocido que había tenido una relación incidental, pero negaba ser el papá del niño. El ADN todavía no existía tan diseminado como hasta ahora, pero se conocía la canción Nada de esto fue un error. ¿La conocen? Sí. Los errores se eligen por azar. Tú querías que me pasara. No, yo quería que pasara y tú, ¿cómo sigue? Lo dejaste pasar, ¿correcto? A ver, esta es una argumentación tópica. Te reí, Yasmín, pero te digo, ¿funciona o no funciona? Funciona. Y en el caso de la duda, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, yo te digo, mira, nada de esto fue un error. No quisieron que pasara. Está la duda. Y tenemos un niño que no tiene identidad. Y tenemos probado que hubo una relación, entonces podemos, con cierta verosimilitud, fallar, sentenciar, diciendo que, no sé, Juancito es hijo de Juan, que acaba de prender la pantalla. ¿Correcto? ¿Queda? Eso es una argumentación tópica. La idea es la siguiente. Ustedes piensen que siempre que están argumentando, lo que están buscando es convencer a una persona que haga, piense o diga de determinada manera. ¿Hace mucho que no dan un examen oral? ¿Hace mucho que no dan un examen oral? ¿Alguna vez estuvo en esa situación en la que estás a punto de caerte del borde de la mesa? Es decir, que estás viendo al final del túnel el número 3 y no el número 4, que es lo que querés buscar. Ahí, ¿qué es lo que uno empieza a hacer? Argumentar. Argumentar. Sí. Si tenés conocimiento, llorar. Bien, a ver, Santiago Guzmán. ¿Quién es Santiago Guzmán? Yo. Santiago Guzmán. ¿Y a vos te parece que llorar no es argumentar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y acá, gracias Santiago Guzmán, porque acá viene esta cuestión de que argumentar es generar un paquete textual con palabras, con una cita, con un gesto, o hasta inclusive llorando, si es necesario. Mauricio, lo lamento mucho. No estés en la clase, que te quedes tranquilo y que te mando un abrazo y te mandamos todos un abrazo. Nos vemos en la próxima. Me parece, Mauricio, que no es un momento para estar hablando de argumentación jurídica. Anda y cura tu alma. Abrazo fuerte. Cuídate mucho. Bueno, pero decíamos, llorar, señalaba Mauricio, es una forma de argumentar. Es una forma de argumentar. Idea básica. Argumentar es generar un paquete textual. Palabras, actitudes, colocación del cuerpo, selección de las palabras. Selección de las palabras. Este tema de decir,
me merezco un 4. Aunque no sepa lo que es el camino de Sirga, aunque me haya olvidado lo que es la redención de capellanías, aunque no pude contestar muy bien lo que es una servidumbre de agua y nada de lo que es una servidumbre de vista, usted vio lo bien que expliqué la diferencia entre la posición entre Hierin y Savigny, y además usted vio este tema tan difícil de la accesión de posesiones, cómo se lo vinculé con la prescripción adquisitiva. Y todo esto fue bueno, y usted asentía y sonreía, y ahora, lamentablemente llegamos al camino de Sirga. Y yo no soy de Necochea, yo no soy de un lugar con río, entonces nunca vi lo que era un camino de Sirga, y lo pasé por alto en el libro de Mariani de Vidal, de Papaño, o el que hayan estudiado, ¿no? Y tampoco lo encontré demasiado claro en el Código Civil. Y además, estimado profesor de Derechos Reales, lo vamos a ver en Derecho Administrativo al camino de Sirga. ¿Qué estamos haciendo? Ya sabemos que esto es un camino que no nos va a dar frutos, pero igualmente vieron que tenemos la tendencia a hacerlo, no nos vamos, no decimos, bueno, está bien, vuelvo la próxima, sino que le damos la posibilidad que pueda sentir por un momento cierta empatía e inclinarse hacia nosotros y tener un acto de benevolencia. A veces el humor sirve. Ustedes no dieron derecho romano, ¿no? Pero a mí me pasó una vez que le dije, venía medianamente bien, con una profesora que ya no está en este plano, ¿no? Pero una profesora áspera. Entonces, en un momento, cuando estaba entre el 3 y el 4, le digo, doctora, ¿no le parece que en este momento sería muy magnífico un acto de manumisión? Y la profesora se rió y me dijo, vaya, tiene un 4. Bueno, ¿dónde estaba la gracia? ¿Ustedes saben lo que es la manumisión? No tienen obligación de saberlo. La manumisión era el acto jurídico por el cual un amo le daba la libertad a un esclavo, en el derecho romano. Entonces, libéreme, doctora, libéreme de tener que estudiar derecho aeronáutico, espacial y de la navegación. Y tuvo un acto de manumisión. Había estado como para probar. También es cierto que era factible que encontrara herramientas para no aprobarme. Y siempre que se argumenta, el primer paso es saber que el fiel de la balanza se puede inclinar hacia un lado o hacia otro. Lo que está claramente demostrado, lo que está perfectamente solidificado como un sentido social, no se argumenta. Que el presidente es el doctor Fernández, ¿lo vamos a argumentar? ¿Qué te parece, Juan? ¿Lo vamos a argumentar? No. No, ¿verdad? No lo vamos a argumentar. Vamos a argumentar que nuestro sistema de gobierno es republicano, Micaela. ¿Podemos argumentar eso? Tampoco. No, ¿por qué? Porque aquí lo que convence es el propio texto normativo. Pero ocurre que los textos normativos muchas veces presentan algunas cuestiones que ustedes estudiaron en teoría del derecho. Vaguedad, ambigüedad, textura abierta, indeterminación. Y es el momento en el que el abogado o la abogada se ponen el traje de argumentadores. Yo puedo argumentar una norma en favor o en contra del interés de mi defendido. Y entonces, ¿cómo haré para convencer cuál es la correcta interpretación al juez? Y trataré de empezar a sedimentar, a juntar una serie de buenas razones que inclinen a interpretar la norma o a reconstruir los hechos conforme el interés de mi representado. ¿Me van siguiendo hasta acá?
Esto presupone labilizar, flexibilizar el concepto de verdad. La verdad procesal no es la verdad real, real, real e indiscutible. De hecho, ustedes saben que en el contexto de la filosofía del derecho, hoy se pone en duda si existe efectivamente la verdad. Hay una tendencia fuerte a pensar que la verdad es una co-construcción social. O sea, ¿es verdad que Alejandro Ezequiel, y no tengo el apellido, está con auriculares? ¿Lo tienen a la mano, a la vista? ¿No lo tienen a la vista? Sí, sí. Bien. ¿Es verdad? Y sí, nosotros tenemos la tendencia a pensar que eso que tiene Alejandro son auriculares. Juan a secas, Juan sin nombre, sin apellido, perdón, tiene algo en los oídos. Ahora, ¿son auriculares o son audífonos porque tiene una minusvalía sensitiva? Juan Sanabria también tiene de los mismos. ¿Qué son? ¿Auriculares o audífonos? Auriculares. Auriculares. Ajá. Convencenos. ¿Cómo nos convencerías? ¿Cómo te convenzo? Sí. Y tienen cable, tienen micrófono acá. Está conectado a la computadora para poder escucharte. No lo vemos a eso. ¿Ustedes ven la computadora? Te tenemos que creer, ¿no? Claro, me tienen que creer. Juan. Te los tengo que demostrar con argumentos. El otro Juan. ¿Qué tenés puesto en los oídos? ¿Auriculares o tenés puestos audífonos? El otro Juan a seca soy yo, ¿no? Porque no sé qué nombre le tengo. Exacto. Puesto. ¿Qué apellido tenés? Falcón. Juan Falcón. ¿Qué tenés? ¿Auriculares o tenés audífonos? Tengo auriculares. Ajá. ¿Y cómo argumentarías eso? Y podrías usar algunos de los mismos argumentos que usó el otro Juan, que tengo micrófono, los estoy escuchando a través de ellos. A No sé ver, qué más le puedo decir. que nos estás escuchando es una cuestión. Es obvio. Que sí, a ver, una persona que tiene una minusvalía auditiva también usa los audífonos para escucharnos, ¿correcto? Sí. Digo, Sí. aunque voy a utilizar una palabra políticamente incorrecta, estos dos Juanes, ¿no serán Juanes sordos? Estoy utilizando un ejemplo trivial, un ejemplo elemental. Todos sabemos que lo que tiene Alejandro y que lo que tienen los dos Juanes son auriculares con distinto diseño. Santiago Guzmán también tiene auriculares, ¿correcto? Con lo cual digamos que necesitan una extensión que Pablo Iribarren, que Sebastián Sabatini, que están más cerca de mi edad, no necesitan. Con lo cual, digamos que nosotros somos mejores oidores que ustedes, ¿no? Eso también es una forma de argumentar. A todo lo que nosotros utilizamos para convencer, le vamos a llamar premisas. ¿Qué son premisas? Son buenas razones. Buenas razones. Que en el caso de los abogados, normalmente son normas y sus interpretaciones. ¿Correcto? Normas y sus interpretaciones. Y hechos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para llegar a una conclusión. Ahora les voy a hacer una pregunta tendenciosa. ¿Qué es lo que uno tiene que tener primero en la cabeza? ¿La conclusión o las premisas? Conclusión. ¿Están todos de acuerdo? Sí, a lo que se quiere llegar. ¿Y el juez qué es lo que tiene que tener primero de acuerdo cuando en mente, cuando argumenta una sentencia? Las premisas.
Las premisas. Habría que preguntarle a un juez, ¿no? Pero el Sí. punto de partida no eran las premisas, o sea, lo que nosotros tenemos que tener en la mente para sacar la conclusión final. Yo te hago la siguiente pregunta. Amanda se gradúa hoy. Mañana se manda a hacer una placa así que dice Amanda Palacio, abogada. Y manda a repartir volantes donde dice primera consulta gratis. Seguramente vas a tener una cola de 10 personas, ¿no? En tu estudio jurídico. Te llega una y te dice, yo la verdad es que maté a mi pareja por por odio de género, un femicidio, ¿no? Pero usted, doctora Palacio, me va a defender. Y vos que tenés que pagar el alquiler, le decís, sí, yo te voy a defender. ¿Y qué es lo que tenés primero en mente? ¿La conclusión o las premisas? La conclusión. La conclusión. Hay un mito. El mito es que si yo le digo a Juan Falcón, Juan, vos sos juez, Juan se va a poner en una posición de neutralidad absoluta, ¿no? Va a escuchar lo que digan las partes y va a resolver de acuerdo a las premisas que le dieron las partes. ¿Y a ustedes les parece que eso le pasa a los jueces siempre? ¿Estás con mamá? No. O muchas veces llega el expediente, el juez se hace una composición de lugar y luego comienza de las herramientas, de las premisas que le van dando las partes, a seleccionar las que les conviene para llegar a una conclusión que ya tuvo, que ya tuvo de antemano. No debería ser así, pero lamento decirle que en algunos casos ocurre. En algunos casos ocurre. Probablemente cuando comiencen a leer Emma Suns es les vuelvo a repetir, es un cuento de Borges, es un cuento que ustedes pueden encontrar en internet y lo van a hallar rápidamente. Cuando lo lean, inmediatamente van a tomar partido, a favor o en contra de Emma Suns. Y la idea es que ustedes, hacia el final, el último trabajo sea, si Emma Suns es sometida a juicio, que hagan un alegato de defensa y un alegato de acusación, donde haya premisas y haya una conclusión. ¿Qué es la conclusión? En argumentación la conclusión es, la proposición es el enunciado que yo quiero que convenza al juez Pablo Ibarren, al juez Juan Sanabria, a la jueza Yasmín Nasif, a la jueza Micaela López o a la opinión pública. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la conclusión es lo que yo quiero probar o convencer. ¿Se entiende esto? Esto parece muy sencillo, pero yo les pido que tomen en cuenta que esto se hace cuando se confecciona una demanda. Y normalmente, cuando confeccionamos una demanda, por primera vez, estamos más preocupados en encontrarnos un modelito, cualquier modelito, el de un amigo, el que sacamos de un libro, el que sacamos de internet, que los argumentos que vamos a meter en ese modelito. ¿Se dan cuenta? Muchas veces lo que falta en el ejercicio profesional es esta actividad de argumentar, de buscar buenas razones, razones contundentes, o ni siquiera una buena razón, un pequeño refuerzo, como decía Pablo Iribarren. Por ejemplo, tengo un argumento y encuentro una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri, o encuentro una cita del Martín Fierro, o encuentro un fragmento de Eugenio Zaffaroni, o encuentro un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo puedo poner para reforzar el argumento. ¿Se van dando cuenta? Sí. Es interesante porque a veces el argumento se refuerza con subargumentos. Tengo el argumento general. Por ejemplo, el argumento general o uno de los argumentos o premisas generales es que si Guillermo Gaúl, después de haber estado un mes comiendo salteado, fue al almacén de la esquina y se robó un paquetito de papas fritas, sustrajo un paquetito de papas fritas, y que este es un hurto de bagatela, y que no valdría la pena poner en movimiento el aparato jurisdiccional porque esto sería dispendio de elementos materiales que la justicia necesita para resolver conflictos más profundos. Ahora, si a esto le agrego la opinión de Donna respecto de los delitos bagatelares o de menor cuantía, y le agrego, por ejemplo, un argumento desde la criminología crítica de Massimo Pavarini, parece que el argumento se vuelve más sustancioso, más espeso, con más peso, con más volumen. Y me parece que eso está interesante. Entonces, más que el modelito, lo que yo les pido es que siempre, cuando descubren la premisa, busquen denodadamente, busquen qué otros elementos pueden venir a reforzar esa idea. Además existe otra cosa. Normalmente decimos, para reforzar esta demanda, vamos a hacer una demanda de 60 o 70 hojas. Está bien, argumentar es generar un paquete textual, pero recuerden algo, cuando yo argumento, también dentro de la forma de argumentar está el estilo. A ver, Rebeca, vos tenés la capacidad de concentración, si sos jueza, para leer 10 expedientes por día, donde cada demanda inicial tiene 40 páginas. Y tendría que tenerla, pero es medio difícil, porque tendrías que tenerla, pero es medio difícil. Complejos y que demandan tiempo. En el argumentar también está la idea de saber cómo secuencio o qué extensión le doy al argumento. Si el argumento se vuelve muy extenso, es un argumento que normalmente no va a surtir el efecto que buscamos. Si la argumentación es escrita, normalmente lo que se busca son párrafos pequeños, y hoy los procesadores de texto nos dan la posibilidad de poner las palabras claves en negrita. Pero cuando no existía procesador de texto y trabajábamos con máquina de escribir, lo que poníamos es, en cada párrafo, solicito subrayado. Y después del solicito venía lo que pedíamos. Entonces, en cada párrafo teníamos que solicitar algo, ¿correcto? Y además lo que solicitábamos venía anunciado por un solicito en negrita. Ustedes me dirán, esto es una pavada. Bueno, bienvenidos a lo que les espera dentro de unos pocos meses, cuando se gradúen. Los escritos no se leen todos. Por eso es muy importante al momento de argumentar colocar todo lo que pido en el título, todo lo que pido en el petitorio, y subrayar y colocar en negrita o en versalita, es decir, en un tipo de letra que impacte los buenos argumentos que yo quiero que el juez o que el despachante lea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando hago una argumentación por escrito? Evitar ser monocorde. Tratar de trabajar con modulaciones diferentes. Cuando la exposición siempre está arriba, todo parece igual. Cuando siempre está abajo, todo parece igual. Ahora,
Si yo lo que les quiero decir es, para la próxima clase, ustedes tienen que haber leído el artículo de Andrés Rosler, publicado en La Nación, que se llama Cuando se condena sin dudas, pero sin pruebas. Ustedes vieron que yo elevé la voz, que yo modulé de otra manera. Y además les quiero recordar que ya les pasé el link y que lo tienen en el chat. De tal manera que no van a estar justificados bajo punto de vista alguno, porque es absolutamente accesible. Ustedes se dieron cuenta que hubo una parte en la que yo modulé de una manera y otra parte en la que elevé la modulación. Las buenas razones de las que parto, ¿cómo se llaman? Dijimos. Premisas. 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 Lo que está antes. Lo que está antes en la exposición. Pero lo que encontré después de haber identificado cuál era la conclusión a la que quería llegar. Digo, si yo quiero, el ejemplo siempre lo doy, si yo quiero convencer a una persona que lo mejor que le puede pasar en la vida es casarse conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Argumentar. ¿Qué palabras tengo que usar? Las correctas. Las correctas, las adecuadas. ¿Para quién? ¿Para la moral media? No. A ver, tengo que comenzar haciendo una ponderación de con quién estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que yo le diga, es lo mejor que te puede pasar en la vida estar junto a mí, o puedo decirle, es lo mejor que te puede pasar 15 minutos estar conmigo. Es distinto, ¿correcto? Pero estamos argumentando de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Digo, la vida es un continuo argumentar. A los puntos de partida les llamamos premisas. Son los buenos argumentos, pero son los que se buscan después de que yo identifico cuál es el objetivo teleológicamente, télesis, fin, cuál es el fin que persigo. Si yo persigo que me bajen el precio de algún artículo, a ver, Susana, ¿qué argumentos o premisas buscarías? Lo vi más barato en otro lugar. Perfecto. Juan Falcón, ¿qué otro argumento para que te rebajen el precio? Que se lo pago en efectivo. Que se lo pagas en efectivo. Miguel Acosta. Que voy a ofrecerle una publicidad provechosa o voy a hablar bien del comercio de él para que tenga más clientes. Che, a ver, un poquitito más abajo. Yo les quiero vender mi libro de Victoria Camps. Mi libro de Victoria Camps es un libro lindo, es un libro de historia de la ética, pero se los muestro así y ustedes ya ven que está marcado. ¿Qué me dirían como un buen argumento para bajar el precio? Está fallado, dice. Es usado. Está pasado de moda. Ahora. Ya que está en exposición, claro, dámelo más barato. Ahora, Pablo, vos lo venís a ver. Vos lo venís a ver. Y es que además yo subrayo de una manera absolutamente desprolija. ¿Vos tenías esa premisa al inicio? No, vos sabías que el fin que perseguías era obtener este libro de Victoria Camps por el menor precio posible. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, depende de lo que yo quería adentro, de lo que yo quería. Exacto, depende de lo que querías. Aun cuando te interese el libro de Victoria Camps y aun cuando digas, qué bueno que está subrayado. Fíjense cómo juega el valor verdad. ¿Ustedes han usado alguna vez un libro de la biblioteca? Sí.
Bueno, yo estudié Introducción al Derecho del libro de Estalión, un libro impresionante, ¿no? Sí. Lo usaba en la biblioteca central, en la biblioteca municipal, donde había 10 libros de Estalión. Pero yo quería siempre el mismo, porque el que había leído de ese libro subrayaba muy bien, subrayaba lo importante. Claro, si yo iba a comprar ese libro, iba a usar el subrayado, no como fundamento para que me subieran el precio porque estaba bien subrayado, a pesar de que a mí me interesaba, sino que lo iba a utilizar para decir, no, pero este libro ya está usado, este libro ya está marcado, este libro no es virgen, este libro, sí, te lo compro, pero te lo compro más barato porque está dañado. ¿Se van dando Claro, cuenta? digo, depende del objetivo que uno se haya propuesto, porque si en este caso alguien quiso comprar el libro subrayado y lo ponderaba por ese motivo, obviamente no iba a criticar el precio y lo iba a pagar porque, digamos, el objetivo de él era conseguirlo subrayado. Ahora, si él quería tener un beneficio económico, seguramente va a Miguel, usar ese argumento. un segundo. El buen argumentador trata de que no se note. Es decir, yo quiero ese Astalión porque estaba muy bien subrayado, pero también quiero obtener el mejor precio. Entonces yo no voy a entrar diciendo, estoy enamorado de este Astalión porque lo leo en 5 minutos. Claro que lo quiero y claro que voy a argumentar hasta el punto en que pueda, con todas mis fuerzas, lograr adquirirlo, pero al menor precio. ¿Correcto? En el momento en que yo voy y digo, este era el Astalión con el cual yo estudié cuando tenía 17 años, lo quiero, está subrayado, es una preciosura como está subrayado, inmediatamente me elevan el precio. Entonces, el buen argumentador es como el buen jugador de ajedrez. Vos lo mirás y de alguna manera su cara no dice nada, no te permite adelantar cuál va a ser el movimiento de la pieza. Porque, a ver, para argumentar se necesitan dos, no es un solipsismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la argumentación es una actividad que siempre está en movimiento, que siempre es dinámica. Yo puedo irme con una parrafada armada. Yo de hecho me armé unos puntitos para esta clase, pero ustedes me podrían haber hecho añicos esos puntitos. Ustedes se dieron cuenta qué cuidadoso estoy con el lenguaje, ¿no? Dije añicos. Podría haber utilizado otras palabras, ¿no? Que son mucho más plásticas y mucho más imponentes y mucho más claras para un rioplatense. Bueno, esto también indica que depende la palabra que uso, el contexto en el que argumento. Por ejemplo, hoy a la mañana, a las 8:15 de la mañana, estaba tratando de hacer una mediación telefónica, producto de la DISPO por el COVID-19. El señor a los 10 minutos que hablé me mandó a una parte característica de mi hermana. ¿Correcto? Bien. No me dijo, cáspitas, usted me está exasperando con el discurso de género que está actuando. Me dijo, andate a la de tu hermana porque vos sos como todos que le dan siempre la razón a la mujer. Y me colgó. Inmediatamente lo llamé, le dije, tranquilícese, yo tengo 55 años, imagínese que si yo me enojo cada vez que se acuerdan de mi hermana, yo la verdad es que no hubiera llegado a los 55 años. Y ciertamente, esta fue una estrategia argumentativa. Guillermo, si yo me acuerdo de una parte de tu hermana, de tu mamá, de tu hija, etcétera, etcétera, ¿te molesta o no te molesta? Pero, Leo. Espera. Guillermo, ¿te molesta o no te molesta? No, Leo, estoy acostumbrado, me ha pasado bastante a lo largo de la vida. Bueno, a ver,
te has acostumbrado, pero te molesta. Sí, Pablo. No, pero seguramente, por lo que conozco, de ese hombre que te mandó a lo de tu hermana, no estaba con patrocinio letrado. Si no, el abogado lo hubiese calmado o hubiese argumentado de distinta manera, ¿o no? Si el abogado llega a parar el aluvión a tiempo, pero ¿Pero normalmente estaba con patrocinio letrado? estaba con patrocinio letrado. Ah, entonces no lo paró. El abogado no llegó a pararlo. Ah, no llegó a pararlo. Está bien, No está bien. llegó a pararlo. Ese es Está el bien. tema. A veces argumentamos, pero también argumentamos en pandam, es decir, argumentamos junto a una parte que se nos adhiere, Claro. que es nuestro representado, que es nuestro cliente, y al que solemos preparar, pero nunca lo podemos preparar para todas las vicisitudes que se pueden dar en un contexto argumentativo, como ustedes tampoco están preparados para responder a todas las vicisitudes que se pueden dar en este contexto argumentativo. ¿Verdad? Sí Leo, podemos... Sí. Esa actitud de la persona esta que mencionaste también habla mucho de él, con esa actitud. Porque si bien argumentamos con las palabras, también argumentamos con los gestos, con las miradas, con los mensajes corporales que emitimos. Por supuesto, Miguel, pero existe una cuestión. En un contexto donde lo que yo no busco una sentencia, sino que lo que busco es un acuerdo, la mejor estrategia argumentativa mía es pasarlo por alto. Es decirle, si usted cada vez que se acuerda de mi mamá, cada vez que se acuerda de mi hermana, cada vez que se acuerda de mi hija, me hace daño, y yo tengo 55 años, la verdad que estaríamos en un problema. Felizmente, yo como Guillermo Gaud, estamos acostumbrados a eso. Pelado, tobogán de piojos, etcétera, etcétera, etcétera. No me molesta, porque me miro al Era espejo. conveniente conciliar ahí, está bien. Pero Entiendo. aunque me molestara, lo tengo que manejar. Si lo que yo priorizo es llegar a un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Sabrina. ¿Sobre qué quisieras? Yo tengo a Sabrina y a Juan uno al lado del otro. ¿Sobre qué quisieras convencerlo a Juan? Ahora de nada. Imagínate de algo que quieras convencerlo. Hoy tengo cero. ¿Cómo? Tengo cero imaginación. Bueno, a ver, Juan, ¿de qué quisieras convencerla a Sabrina? ¿Cuál de los dos? Yo los tengo al lado, no sé. Juan, vos con Sabrina Beroldi. Están al lado. De ir a tomar algo. Perfecto. Bien. El ejemplo es fantástico. La querés convencer de ir a tomar algo. ¿Tenés las premisas o tenés la conclusión primero? No sé, la conclusión. La conclusión, es decir, de lo que la querés convencer. La querés convencer de que te acompañe a tomar algo. Bien, ¿cómo empezás? Claro. Le diría que soy un cercano tuyo y que si vamos a tomar algo, tenés más posibilidades de aprobar el seminario. A ver, es un buen argumento que se llamaría tráfico de influencias, ¿no? Tráfico de influencia. Bien. ¿Y qué más? Pues ella te dice, no, mira, la verdad es... Sabrina, ¿qué le contestarías a eso? No, en principio me parece un poco coercitivo, pero que no, porque prefiero estudiar para probar la materia. Prefiero estudiar. ¿Y cómo le contestás? Porque tenés ganas de ir a tomar algo con ella. Claro. ¿Qué materia está estudiando? ¿Qué materia estás estudiando? ¿Qué le Ahora, contestás? argumentación jurídica. Ajá. ¿Y cómo seguimos para lograr convencer?
Que bueno, que yo estoy en la misma materia y que si vamos podemos charlar los temas juntos. Ajá. ¿Y vos, Sabrina? Y ahí es un poco más convincente, si es para estudiar. Bien. A ver, fíjate, te está argumentando con una pregunta, si es para estudiar, ¿y vos qué le contestás? No te cierres Que las sí, que puedes. puertas, ¿eh? No te cierres las puertas, Juan. No te cierres las puertas. Que sí, estoy dispuesto a estudiar. Pero a ver, estás dispuesto a estudiar. Bien, no te cerraste las puertas porque fuiste, de alguna manera, amarrete. Pero vos podrías haber sido un poco más lanzado y haber dicho, mirá, la vida es tan, yo diría, es tan dinámica que esto es una invitación a charlar sobre argumentación jurídica y a leer Emma Suns. Pero no, yo quiero ser sincero con vos. Yo no sé qué puede pasar. Podemos terminar siendo grandes amigos. Vos querés ser más que amigo, ¿no? Pero decís, podemos llegar a ser grandes amigos, o andás a ver qué. ¿Mm? ¿Y vos qué contestás, Sabrina? Y probablemente hagas lo que estás haciendo ahora, que es argumentar. Te estás riendo. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, esto es argumentar, porque de alguna manera, quien cierra, no cierra con una sonrisa, sino que limita con una sonrisa. Nos estamos dando de acuerdo. Estamos llegando a un acuerdo. Lo que quiero plantearles es que la argumentación no es algo compacto como nos enseñan en algunas materias que se suelen llamar prácticas, ¿no? Donde dice objeto, personería, no sé, fundamentos, prueba y petitorio. Si nosotros creemos que cumpliendo con esos 4 o 5 pasos convencemos a alguien, Pablo, ¿es seguro que vamos a convencer a alguien? ¿Cumpliendo con esos pasos? No es, ¿Con esos pasos solos? Con esos pasos solos no, exactamente. No. Esa es apenas la estructura sintáctica. Lo que hay que ver es qué meto adentro. Y lo que meto tiene que ser absolutamente convincente. O lo más convincente que podamos. Valeria, quizás entonces se entienda por qué yo pongo como ejemplos actividades que son eminentemente argumentativas. La súplica a un profesor para que no me haga caer al 3. El paquete argumentativo que hago para que Juan invite a Sabrina a tomar un café. El paquete argumentativo que Lucas González puede crear para regatear el precio de un objeto determinado que está a la venta. Y a su vez, la contraargumentación que va a hacer el vendedor diciéndole, mirá, Alain Badiou y Bárbara Cassen, el libro todavía brilla, la tapa todavía brilla, se nota que brilla, ¿no? Bien, está casi sin usar. Te cuento, esto lo compré el año pasado, es Amorortu, es España, esto en euros, es una bicoca. Sí, está rayadito, querés comprarte uno sin rayar, fíjate, en Mercado Libre lo vas a encontrar a el triple de lo que te lo estoy vendiendo. Eso es también Pero tengo que pagar el envío. ¿Cómo? Le sumo que tengo que pagar el envío. Entonces. Exactamente, le sumo que tengo que pagar el envío. Entonces, fíjense, identifico qué es lo que quiero obtener, la conclusión. Además de identificar lo que quiero obtener, inmediatamente empiezo a generar las premisas, que son los puntos de partida, las buenas razones. Pero en algún momento se necesita un refuerzo más importante, que es la inferencia, que es el paso de las premisas a la conclusión. Juan con Sabrina. Che, Sabrina, a ver, vamos a partir de los acuerdos. Los dos estamos estudiando argumentación jurídica. Los dos tenemos que leer Emma Suns. Los dos acordamos
que leyendo solo nos da un poco de fiaca. Los dos acordamos que se puede tomar un café al aire libre. Y los dos acordamos de que la vida es sumamente movida y que no se puede predecir. Hoy es esto. Entonces, dale, vamos a tomar un café. Esa es la inferencia. No hay motivos para no tomar un café. Conclusión, probablemente Sabrina vaya a tomar un café con vos. Vos lo que te había planteado era tomar un café con la posibilidad de que esto se ensanche. Guillermo me quiere vender sus gafas a mí. Y yo le digo, Guille, vos sabés que las mías son viejas, pero los dos trabajamos en calle San Martín y nos vemos periódicamente. Las mías son viejas, pero las tuyas también. Y no, pero las mías son de mejor valor, dice Guille. Es decir, tienen un material más resistente y además son más modernas. Las tuyas dan a viejo. Y yo le digo, y mira, dan a viejo porque soy viejo, ¿no? Bueno, pero fíjate que la nueva graduación que te van a poner va a exigir mayor resistencia. Fíjense cómo la tarea de argumentar siempre empieza siendo una emisión textual que hago yo, pero luego se tiene que ir acomodando, acompasando a lo que dice el otro. A ver, ¿Juan de cuánto sos, Sanabria? ¿Sos Juan de Dios? Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz Sanabria. Bueno, Juan de la Cruz, ¿de qué me quisieras persuadir o persuadir a convencer a alguien acá? Te quiero persuadir, a ver, déjame pensar algo. De que fumar hace mal a la salud. Perfecto. Bien, premisas. ¿Las digo yo? Y ¿Las premisas? vos me querés convencer. ¿Qué querés? ¿Convencerme? No, pensé que me habías dicho para que diera un ejemplo para que debatiéramos. ¿Y que yo te dé las premisas? No, Si por ahí era para debatir entre todos. A mí me gusta fumar. Es perjudicial para la salud. No me digas que es perjudicial para la salud porque además me lo están diciendo todos los días y me molesta infinitamente. Y más que me pongan los dibujitos. Es más, soy de los que va al kiosco y le dice, el del feto no, y el nenito tampoco. Dame el de la señora o dame... los elijo porque la figurita me molesta. Así que un derroche de creatividad en las premisas. Bien, bueno, es perjudicial para la salud porque está comprobado de forma médica que debilita el funcionamiento de los pulmones, genera enfermedades cardiovasculares, aumenta las posibilidades de contraer distintos tipos de cáncer. Ahí tiré ya como 3 premisas. Todos vamos a morir, ¿eh? Todos nos vamos a morir. Sí, pero está comprobado que las personas que fuman tienen posibilidades de morirse antes que las personas que no. Sí, pero ¿quién me quita lo fumado? Diría más a lo personal. No, no es algo personal. Si ustedes tienen... A ver, si ustedes quizás... No, yo diría más a tus cuestiones personales. Y sí, probablemente habría que ir a mis cuestiones personales. A ver, Juan de la Cruz. Sí. Y si las personas que tienen más de 50 años y fuman, tienen más posibilidades de contraer un paro al corazón. Yo me voy a morir igual. Y además, ¿querés que te cuente una cosa? Entre una muerte lenta y dolorosa y un paro cardíaco, elijo un paro cardíaco. A ver, Susana Posadas, ¿cómo lo podríamos ayudar a Juan de la Cruz? ¿Tenés hijos? Ay, yo pregunté lo mismo. Me corta y no escucho. No, que les cuente, Leonardo.
Leonardo no tiene hijos, pero ¿sabés una cosa? Ok. Es un muy buen argumento. ¿Mm? Porque si me seguís preguntando, probablemente vas a llegar a un momento en que me vas a decir, ¿hay niños en tu familia? Y yo te voy a decir, sí, Claro, soy tío sí, abuelo. sobrinos. Soy tío Fundamental. abuelo. Tengo 2 sobrinos nietos de 2 años. De 2 años. ¿Y ustedes saben que yo adelante de ellos y adelante de cualquier niño no fumo? ¿Y saben por qué no fumo? Para que no Yo tomen el aprendí a ejemplo. fumar de mis adultos, ¿no? Y ahí vos podrías tomar algo y decirme, ¿y si no fumás adelante de los niños, por qué no te podés abstener adelante tuyo? Utilizando lo que dijo Julieta Medina, tomando en cuenta que también cuando fumás afectás a tu entorno. Probablemente ahí comienzo a construir un buen argumento. ¿Estamos de acuerdo? Un buen argumento. Chicos, si no es para la próxima, es para la siguiente. Esto lo encuentran en internet. Se lo mandé a Mauricio Genoso, perdón. No sé por qué esto me suele pasar a todos. Stephen Toulmin, esquema de argumentación. Van a encontrar en internet artículos. Busquen el que más sencillo les resulte. Pueden también encontrar algún video tutorial en YouTube. Me interesa que traigan el esquema. Si es para la próxima clase, no les va a llevar más de 10, 15 minutos. Si es para la próxima clase, mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se están aburriendo hasta ahora? Para nada. Pero no, profe. ¿Seguro que no se están Para aburriendo? nada. Yo siempre les aclaro una cosa. El cuatrimestre anterior, la evaluación fue, sí, si pueden para la próxima, para la próxima. Sí, para la próxima. Les cuento una cosa. En la clase, en el cuatrimestre anterior, lo que hicimos es argumentar un amparo. Porque me parece que es interesante poder armar un amparo. Ahora, acá lo que vamos a hacer es un alegato a favor y un alegato en contra de Emma Suns, utilizando los elementos que aparecen en el cuento de Borges, Emma Suns. Disculpe, doctor, ¿esto sería como trabajo final o el trabajo final es Esto como el trabajo final? Para la próxima, Andrés Rosler, cuando se condene sin dudas pero sin pruebas, ¿qué es lo que quiero? Que busquen cuál fue la conclusión a la que quería llegar Rosler, cuál fue la premisa o las premisas que hizo Rosler y cómo se produce el pase de las premisas a la conclusión. Cuando paso de la premisa a la conclusión, a eso se le llama inferencia. A ver, vamos a una que sepamos todos. Todos los hombres son mortales. ¿Y cómo sigue? ¿No vieron filosofía? Sócrates es mortal. Sócrates es hombre. Yo soy hombre, yo soy mortal. Pero esto se lee así. Si todos los hombres son mortales, y esto es verdadero, y Sócrates es un hombre, esto es verdadero, entonces Sócrates es mortal. Ese entonces me indica la inferencia, o sea, el salto lógico que doy cuando parto de las premisas y llego a la conclusión y creo que la conclusión es verdadera. Ahora vamos a ver dos tipos de inferencia distintos, pero los dos funcionan en nuestra vida cotidiana. Si yo digo que
Débora Balbuena está cansada, que Juan de la Cruz Sanabria está cansado, que Guillermo Gaud está cansado, que Juan Falcón está cansado, que Sabrina Beroldi está cansada, que Valeria Silvana Jara está cansada, que Micaela López está cansada. Entonces, puedo concluir que todos los estudiantes de argumentación jurídica ya están cansados porque esta clase ha sido muy extensa. No. ¿No? No, porque son 68. No, Bueno. porque no son todos, son algunos. Podrían estar cansados por otra cosa también, pero no Podrían estar- necesariamente por la clase. Pero ahora ¿El método deductivo no va de lo general a lo particular? lo deductivo va de lo general a lo particular para los filósofos clásicos, no para los modernos, los contemporáneos. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero está bien. Y los inductivos van de lo particular a lo general. Este fue un argumento inductivo. Ahora, lo que ustedes están planteando es cierto. Las inducciones siempre son peligrosas. Yo digo, Pablo es pelado y con barba, Leonardo es pelado, y aunque no se note mucho, me estoy dejando la barba. Sebastián no es pelado, pero tiene barba. Juan de la Cruz tiene barba. Mariano Burón tiene barba. Todos los hombres de la Comisión de Argumentación Jurídica tienen barba. Y ustedes ya plantearon cuál era el problema. No vimos todos, a ver, no vimos el caso de Alejandro, que no tiene barba. No vimos el caso de Juan, que no tenés barba, ¿verdad? Juan Falcón. Sí, tengo. Bueno, esto es mucho más prolijo que yo, al menos, ¿no? Pero bueno, pero ya un solo caso, el de Alejandro, nos rompe la regla. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es la siguiente. A ver, si conocimos un profesor de filosofía que era algo obtuso, algo insoportable, algo pesado. Si conocimos una profesora de filosofía que era pesada, si conocimos otro profesor de filosofía distinto que era pesado, y así 5 profesores de filosofía que hablaban de una manera tal que no se les entendía o que resultaba aburrido. ¿Ustedes no llegan a concluir que es bueno, si quieren divertirse, mantener una distancia social con los profesores de filosofía? En la vida cotidiana. ¿No hacen este tipo de inferencias? Sí, se suele hacer, pero bueno. ¿Y funcionan o no funcionan? A veces sí. ¿Por qué los profesores cuando tomamos un examen escrito decimos saquen solamente 2 hojas y pongan todo el material abajo? Porque algunos se copiaron. Algunos cuantos se copiaron. Entonces prevenimos sobre la base de una inducción incompleta. ¿Pero qué es la inducción? Es una saturación suficiente de datos. ¿Saben con qué se arma un prejuicio? Con inducciones. Y ustedes me van a decir, pero los prejuicios son prejuicios. Sí, bárbaro. Y yo les voy a hacer la siguiente ilustración. De la mañana. Van cruzando la Plaza San Martín en diagonal y se encuentran a un pibe con capucha, con gorrita y con altas llantas. ¿Y ustedes qué hacen? La mayoría se corre. La mayoría se corre. ¿Por qué? ¿Porque es peligroso? No, es Juan de la Cruz. No, porque está sobre el prejuicio del pibe chorro, o sea. ¿Y cómo se construyó? Vamos a corrernos porque el pibe chorro usa viserita, usa capuchita y tiene alta llanta. ¿Y cómo se construyó ese modelo prejuicioso de pibe chorro? Por estadística. Y por todos los que se ven, o sea. ¿La estadística qué es? Una inducción. Es decir, tantos pibes que tienen conflicto con la ley penal usan viserita, usan gorrita, usan alta llanta y van con
un grabador grandote acá. No sé, eso del grabador grandote ya no funciona. No, ya no dan. Muy ochentosos. ¿Cómo? Teléfono de ropa deportiva. A ver, Sebastián, ¿algún prejuicio que pueda funcionar en la argumentación? Referido a seguridad, ¿decís? ¿Esto mismo? En cualquier materia, en un juicio, en un proceso, donde vos puedas usar una inferencia inductiva. He leído en algunos casos donde detenían a alguien que tenía aportación ilegal de arma y uno de los argumentos que se daba era que la persona la llevaba encima porque el barrio era peligroso. Y justamente se daba que en ese barrio, digamos, la comisaría del barrio está saturada de delitos cotidianamente. Bien, bien. Eso sería un caso de inducción y funciona. La deducción va de lo general a lo particular. Si yo Perdón, digo, Leo. sí. No sé, por ahí cometo un error, pero cuando pasó lo de este chico que mataron los que jugaban al rugby, sí. Lo general es que los rugbyers son todos violentos y por eso lo golpearon. Sí. Pero eso es una falsa generalización. Por supuesto, yo soy el jugador de rugby, imagínate. Exactamente, eso es una falsa generalización, pero que funciona y que si yo fuera el particular damnificado o el querellante, diría rugbyer violento. Y no me va a costar demasiado argumentar eso, porque lo tengo que argumentar o ya está enquistado, ya está fijado en la conciencia colectiva. ¿Cómo? A través de inducciones. Porque, Pablo, vos sos exjugador de rugby, pero sabés que muchas veces Totalmente. Son violentos, ¿correcto? Totalmente. Es más, ahora pasó algo con unos jugadores de fútbol y nadie habló que los jugadores de fútbol eran violentos. Exacto. Pero sí de los jugadores de rugby, y es una publicidad que se hicieron los mismos jugadores de rugby en toda la vida. ¿Cómo? Ustedes fíjense, el logo del Centro de Estudiantes de Derecho, ¿qué es? Un cuervo. Es terrible, es un cuervo con una actitud de soberbio bárbaro, con unos anteojitos de 1900 y dando cátedra. Simbólicamente es... Y es un cuervo, es un cuervo. ¿El cuervo qué es? El que vive del animal muerto, de la carroña. Bueno, ¿yo saben lo que le reconozco al centro? Que el Signo de los abogados. pone como logo lo que los colegios de abogados no se atreven a poner. Porque esa es la imagen que tienen el común denominador de las personas de lo que es un abogado. ¿Un abogado es confiable? Lamentablemente. Un abogado, lamentablemente, es generoso. ¿Es bien pensado? Y a ver, pensemos. Puede ser generoso. Puede ser honesto. Pero bien pensado nunca. Bien pensado nunca. En realidad, doctor, o sea, a ver, yo trabajo en una empresa donde la parte laboral es muy frecuente y los estudios de abogados que nos acompañan, o sea, tenemos los que generalmente piensan mal y los que ya sabemos cómo piensan, y después gente muy común y, o sea, no sé, creo, a lo que me refiero es que es como todas las personas, hay de todo. Sí. No generalmente los abogados son todos malos o mal pensados. A ver, hay una cuestión, mira, Heidegger dice que las personas pueden vivir una vida impropia o una vida auténtica, pero aclara lo siguiente: vivir de manera impropia o vivir de manera auténtica no significa vivir mejor o vivir peor, sino que las dos son dos maneras de vivir. Pero cuando ustedes tienen que elegir un abogado, ¿qué abogado seleccionan? Hay un abogado que
siempre está viendo los contraargumentos, se está adelantando, está pensando cómo armar la prueba para beneficiarlo. Y hay otro que dice, y no, rendida la prueba en el proceso, estaremos a lo que se produzca en el proceso, pero yo no voy a preparar testigos, yo no me voy a poner a armar la prueba. Nos inclinamos por el primero. Bien. Y yo les voy a aclarar una cosa, el abogado que arma la prueba, ¿es un mal abogado? No es un mal abogado, porque del otro lado hay otro abogado en la contraparte que está preparando también la prueba. Entonces, ¿es bueno preparar testigos? Esto no aparece en los libros de textos, y es por eso que, aunque se esté grabando, yo no autorizo a que esta clase se suba a internet. Porque yo les voy a decir una cosa, en ningún libro de derecho procesal les van a decir que la argumentación procesal también se compone de preparar a los testigos. Preparar a los testigos no significa decirle andá y mentí, porque eso es instigarlo a cometer un delito. Sino decirle, hay determinadas cosas que vos podés eludir de contestar, o que podés contestar suavizándola o hipotetizándola. Y yo les recomiendo lo siguiente, que preparen a los testigos, porque normalmente la otra parte también va a preparar a sus testigos. Pero ¿correcto? nunca, Leo, nunca delante del Poder Judicial, por favor. No. Que lo hagan en sus estudios. Pero por supuesto, eso se hace en un estudio y además se prepara y se ensaya. Y se ensaya, eso claro está. Lo que sí estoy absolutamente persuadido es que al testigo, cuando digo se lo prepara, es decir, se lo pone en conocimiento de cuáles son las reglas de la argumentación. Y que cuando yo me enfrento a algo que ha dicho una persona determinada, lo puedo interpretar de una manera o de otra manera. O de múltiples maneras diferentes. Ustedes, en mi cuadro, ¿qué ven? Libros. Libros. Ah, qué considerados con mi persona, ¿eh? Me podrían haber dicho a mí. Ustedes vieron libros, bárbaro. Y yo les digo, hey, estoy acá. Acá, el Dasein, diría Heidegger. El Un ser profesor ahí. con libros. Un profesor con libros. ¿Sentado o en cuclillas? Sentado. No sabemos por qué no se ve. Sí, en cuclillas. No sé si se ve. Suponemos que es sentado, porque si no se habría acalambrado, pero... No, estoy en cuclillas. Estoy en mi asiento, pero estoy acuclillado. Ustedes fíjense cómo las percepciones pueden engañar. Sí. Porque si ustedes muestran esta imagen en un juicio, pueden decir, ahí sí, no leo ni nada por el estilo, el doctor Peresegui, que se encontraba sentado en su biblioteca, como ustedes bien plantearon, ¿no? Y yo no estaba sentado. En verdad, estaba acuclillado en mi asiento. ¿Qué es estar acuclillado en mi asiento? Estoy en cuclillas, como acá lo observan, en mi sillón. Es un sillón viejo. Admite esas cosas. Es lo mismo estar sentado, estar acuclillado, que estar acuclillado en un lugar donde uno se sienta. Ustedes fíjense todo lo que se puede armar con esto, las distintas versiones. Todo va a depender de dónde pongo el foco, de dónde pongo la vista. Y también va a depender de los prejuicios que yo traiga, de la cultura que yo traiga. Que me manden a algún lugar del mundo que no se puede reproducir, puede ser que me ofenda inmensamente en mis relaciones familiares, pero en mis relaciones profesionales no me ofende, porque como decía Guillermo Gaud, uno está acostumbrado. ¿Correcto?
Esto, ustedes ya vieron Familia. ¿Se acuerdan que en Familia una de las causales del divorcio eran las injurias graves? Y dentro de las injurias graves se hablaba de los insultos. Pero los viejos libros decían que lo que es un insulto en determinados nichos culturales puede no serlo en otros. Lo que es un insulto en clase puede no serlo en el pasillo de la facultad, porque la facultad sigue teniendo pasillos. ¿Se acuerdan? Aunque nos olvidamos. Bueno, si les parece, hoy dejamos. ¿No se aburrieron? ¿Seguro? ¿Profe, le hago una pregunta? Sí. para nada. ¿La próxima clase sabe cuándo es? Sí. ¿Hoy qué día es? Jueves. Hoy es Jueves. Hoy es jueves. El próximo jueves, ¿qué A la es? misma hora. A la misma hora. Por el mismo canal. Creo que por el mismo canal, creo. Esto no se los puedo asegurar. Sí, a ver, Andrés Rosler es un artículo de diario. Yo presumo que ustedes leen el diario todos los días, aunque sea en soporte digital. Sí. Bien. Yo no lo leo todos los días. Pero bueno, pero vieron que queda lindo decir, yo presumo que ustedes leen los diarios todos los días. Pero yo presumo que ustedes leen 4 o 5 acarillas por día todos los días, ¿no? Son universitarios, son intelectuales. Bueno, leer este artículo de Andrés Rosler y plantear cuál es la conclusión y cuáles son las premisas, no les va a llevar más de 1 hora como muchísimo. Leo, y lo de Emma Zoom y Lo a de favor Emma- y en contra es para el final, ¿no? No, eso es para el final, pero lo que quiero es que busquen los esquemas de argumentación en Toulmin y que se armen el cuadrito. Es bastante sencillo. Discúlpenme, me entró un mensaje por la computadora y me distraje un instante. Es bastante sencillo y lo vamos a empezar a trabajar, porque es una buena guía. Empiecen a leer Emma Suns. Yo ya no les... Igualmente, a ver, Emma Suns vamos a empezar a tenerlo a la mano, ¿correcto? Pero el que quiere, es decir, a la vista, vamos a trabajarlo, pero el que quiere saber de qué va Emma Suns antes de leerlo, va a YouTube, pone Emma Suns y está en dibujitos animados. Y está muy buena. Está muy buena la forma en que lo presentan. Alejandro, ¿te aburriste? La verdad. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. La verdad. No, está buena la clase, la verdad me gustó. ¿Alguien que me pueda decir cómo podemos mejorarla para la próxima? No sean flojitos. Pongan el cuerpo. Está bien interactuar, Leo, está buenísimo. ¿Seguro? Sí, para mí sí. A mí me parece genial así. O sea, ya cursamos con usted el cuatrimestre anterior y estuvo genial, igual. Así que... Yo lo que les pido es, sinceramente, que me digan todo aquello que puedo mejorar. De la misma manera que les voy a decir a ustedes todo lo que puedan mejorar. Pero ayúdenme, porque todos estamos en camino. De la misma manera que les digo, no hagan un escrito de 70 páginas, aunque uno al principio está encantado con eso. A mí me encantaba hacer expresiones de agravios de 70, 80 páginas, y cuando entré a la defensoría llegaba al día siguiente, me había quedado toda la noche como un tololo haciendo un escrito de 80 páginas y el defensor me decía, rebajala a 20, porque no te la van a leer. Y efectivamente me di cuenta que no me la leían.
hasta que yo necesitaba poner cosas que tenían que estar y que necesitaba que el juez de primera instancia no las leyera. Doctor, le hago un comentario. Específicamente hoy me tocó estar bajando algunos currículums de personas que envían a mi trabajo y me costó muchísimo porque en la parte donde, no sé, asunto, poner qué categoría o a dónde envían, y tenía que estar abriendo los currículums y mirando, fijándome a ver cuál era exactamente, dónde lo tenía que poner, y la verdad que yo pensaba, digo, ¿por qué no resaltan? Entonces para mí es mucho más fácil y lo voy mandando. Y yo digo, bueno, en nuestro trabajo es exactamente lo mismo. Exacto. Poner, Exacto. resaltar a dónde uno va. Exactamente. Y también hay otra cuestión. A veces decimos, queremos que alguien no lea algo que tiene que leer. Vamos a dar un ejemplo. El viejo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, el Código Joffre, que no es el que ustedes están estudiando ahora, en el artículo 8 decía que antes de dictar sentencia, el juez de primera instancia, si el imputado está detenido, debe llamarlo a comparecer para tener un conocimiento de visu, de vista, bajo pena de nulidad. O sea, si no hacía esa audiencia, la sentencia era nula. Bien. Cuando el imputado goza de libertad, esto es optativo para el juez, salvo que el imputado o su defensor lo hayan pedido, en cuyo caso la omisión también acarreará nulidad. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Cuando producía el alegato de bien probado, hacía un alegato inmenso, ponía citas doctrinarias, y en el lugar menos esperado, en el lugar más impertinente, entre una idea y otra idea, sin hacer punto y aparte, sin poner negrita y poner subrayado, decía, y solicito que se cite a tener audiencia de visu al imputado Sebastián Sabatini. El juez lo pasaba por alto, porque ya había leído 30 páginas de pavadas y le quedaban 30 páginas de pavada. Y normalmente dictaba sentencia condenatoria. ¿Qué hacía el abogado? Inmediatamente sacaba ya así un modelito que decía, recurso de nulidad, haberse omitido el requisito del artículo 8. Y simplemente lo único que decía es, el juez ha omitido citar a Sebastián Sabatini antes de dictar sentencia, tomando en consideración que en la foja 147, línea 25, era un escrito de 300 páginas, ¿no? Lo pedí expresamente, con la firma del señor Sabatini. ¿Qué es lo que lograba con la extensión? Argumentar a mi favor. ¿Por qué? Porque también se argumenta evitando que encuentren errores o induciendo al otro a cometer un error. Yo sé, esto no suena lindo al oído, ¿no? Pero el proceso judicial no es un proceso para obtener justicia, al menos en mi concepción, sino es para resolver pacíficamente una diferencia, un conflicto. A veces, y solo a veces, esto redunda en una solución justa. Es linda esa frase, ¿no? No es mía. No es mía. Es de una película que seguramente ustedes han visto. Filadelfia. ¿La vieron? Sí. Bueno, si pueden, mírenla. Es una de abogados linda. Cuando el abogado que tiene HIV le preguntan, ¿y usted por qué eligió ser abogado? Porque a veces, y fíjense cómo trabaja con las manos, a veces, y solo a veces, se llega a un resultado justo.
y ese momento es magnífico. Estaba reargumentando el chabón, se daban dando cuenta, ¿no? Pero lo que dijo, cómo lo acompañó con el cuerpo, fue todo un ejercicio de persuasión, que es de alguna manera un ejercicio de seducción. El abogado trabaja con la palabra, el abogado trabaja con la escritura, el abogado también trabaja con su cuerpo. También trabaja con su cuerpo. Uno elige su estilo, pero tomar en cuenta que todo está al servicio de la persuasión. ¿Seguro que no se aburrieron? Segurísimo. Mariana, ¿te aburriste? ¿No? Bueno, Doctor, repasamos. Rosler. perdón, Sí. no, perdón, yo le quería hacer una consulta. ¿Hay alguna posibilidad de hacer el seminario en forma